Pues yo empiezo también diciendo que me uno al grupo de personas a las que han ido pasando por aquí a decir que no trabajamos evidencialidad y que gracias a este coloquio pues hemos empezado a ver si alguna de las cosas que habíamos pensado o digamos el punto de vista con el que habitualmente empezamos o trabajamos, ¿no?, sobre lengua, pues conecta con la evidencialidad. Yo también estoy en este caso, así que pues a ver si encaja o no encaja, ya me dirán, ¿no? Y la forma en la que yo suelo trabajar o las preguntas que yo me suelo hacer son qué significados o qué tipos de significados están asociados a ciertas expresiones lingüísticas, pensando en tipos de significados que no son significado proposicional y que son, como adelantaba, de distintos tipos en el gradiente, que pueden partir como quieran, de más dependientes del contexto a menos dependientes del contexto, ¿sí? Y desde esta perspectiva, entonces, quiero hablarles de esta expresión que ya mencionamos ayer a raíz de la presentación de María Marta, ¿no?, que voy a llamar interrogativa con no que. ¿Sí? Ahora les doy un ejemplo y de lo que querría convencerles, ¿sí?, es de que podemos hablar de esta construcción como una construcción interrogativa total marcada que aporta un significado de evidencialidad o parcialmente de evidencialidad. Veremos. ¿Sí? Entonces, este es el no que mexicano. No sé si es exclusivamente mexicano, yo solo he visto datos mexicanos, ya dice María Marta que no, entonces asumo que seguramente es de varias variantes del español. Este es un ejemplo. Entra corriendo un tipo al consultorio, ya no pongo más SIX, todo está tomado del corpus del español, todos mis ejemplos son del corpus del español de Davis, de México, de la sección de México. Entra corriendo un tipo al consultorio médico y dice: doctor, no puedo hacer del 1. También muy romántico mi ejemplo, perdón, pero me servía muy bien para lo que les quiero decir. Enfermera, traiga el cómodo. Y el paciente hace del 1 y en gran cantidad. Al terminar, exclama: ¡ay, qué descanso! Algo desconcertado, el doctor dice: pues no, que no podía. Y dice el paciente: bueno, aquí sí, pero afuera estaba un policía. Sí, bueno. Perdón por el ejemplo, o no sé si perdón, no nos reímos, ¿no? Bueno, entonces, esta es la idea, me va a servir este ejemplo para decirles lo que creo que está ocurriendo, ¿no? Y como decía, lo que creo que es la forma en la que yo había pensado, de nuevo informalmente, en este no que, antes de pensar en evidencialidad, es como una interrogativa marcada. Esto es probablemente conocido para todos, se habla de construcciones interrogativas marcadas, la idea de que las lenguas, ¿no?, tienen, además de interrogativa, una interrogativa neutra o unas interrogativas neutras, interrogativas que son formalmente marcadas, ahí pueden entrar muchas cosas, ¿verdad?, y que están especializadas en cumplir funciones que se caracterizan típicamente como pragmáticas, informativas, comunicativas. Hay bastante bibliografía al respecto, ¿sí? Algunos de estas que se han caracterizado como interrogativas marcadas, ¿no? ¿La conoces? Que si la conozco. ¿Acaso no cumplimos con nuestro deber? ¿A qué habéis venido a fumar? ¿Cómo que no vienes? ¿Sí? Frente a las correspondientes neutras. Bueno, entonces, más concretamente, voy intentando concretar la propuesta, ¿sí? Mi propuesta va a ser decir que no que P, ¿sí?, es una interrogativa marcada que está ya formalmente fijada y que transmite convencionalmente un significado pragmático discursivo que consiste en señalar esto, en señalar que hay un conflicto entre dos valores evidenciales, o podemos volver después de escuchar a María Marta, a discutir si el segundo es evidencial o mirativo. Bueno, dos valores evidenciales que de momento resumo así, ¿sí? Alguien dijo P, es el primer valor, y el segundo resulta evidente ahora que no P. ¿Sí? Bueno, entonces en nuestro ejemplo del doctor, ¿sí?, el doctor dice pues no, que no podía, ¿sí?, y convenientemente en el ejemplo, ¿verdad?, se da muy claramente que alguien dijo que no podía, el paciente llegó diciendo que no podía, y el hablante, en el momento de emitir el enunciado, tiene evidencia de que sí podía. ¿Sí? Entonces, alguien dijo que no puede, alguien dijo P, y tienes evidencia de que sí puede, y entonces puedes exclamar o puedes preguntar, pero no que no podía, ¿sí?, porque hay un conflicto entre P y no P. Bueno, este era el ejemplo un poquito más explicado. Entonces, por ir concretando un poco, aquí son dentro de la parte, ¿verdad?, evidencial, estos dos valores, ¿sí?, me parece que tenemos estas posibilidades. En A,
el valor A, que voy a llamar, el primero de los valores lo voy a llamar valor A, ¿sí? El segundo valor B. ¿Sí? Entonces, el primer valor A, que forma parte del significado de esta interrogativa, si este análisis les convence, se podría definir así, no que P señala a P como evidencia indirecta, digamos, reportativa. ¿Sí? Alguien tuvo que haber dicho P. Y el segundo valor, el valor B, podríamos decir que no que P señala a no P como evidencia directa o como evidencia indirecta inferencial. Ahora pongo ejemplos de estas cosas. ¿Sí? Entonces, algo como resulta evidente ahora por lo que veo, por lo que escucho, por lo que siento o por lo que infiero que no P. Bueno, de nuevo, yo no sé mucho de evidencialidad, ¿sí? Pero está en un primer momento la idea de que la evidencia directa y la evidencia indirecta inferencial se comportaran por un lado, bueno, estuvieran agrupadas y frente a la otra, me sorprendió un poco, luego vi que no es tan sorprendente, en realidad podríamos estar aplicando, por ejemplo, esta distinción, ¿no? Es evidencia mediada frente a evidencia personal, si esto les convence. El cuadro es de Bermúdez, pero refiriéndose a la clasificación de Plumkin. Bueno, entonces vamos a ejemplos para ver si les convence o no les convence. Entonces voy a ir ilustrando las posibilidades que creo que tiene y que creo que no tiene otras, a reserva de lo que ustedes me dicen. Entonces, el primer valor que codifica, hemos dicho, podríamos caracterizarlo como evidencia indirecta reportativa o mediada según este último cuadro. Tenemos casos en los que el interlocutor es la fuente de información, ¿sí? Como el que hemos visto del doctor, ¿sí? El interlocutor, el paciente decía no puedo y el doctor le dice no, que no podía. ¿Sí? Tenemos también casos en los que es otra persona o tercera persona la fuente y no es el interlocutor, como por ejemplo este. Apenas hace unos meses la administración Obama anunció que Al-Qaeda había sido derrotado, que los aviones sin piloto han enviado a la eternidad a sus líderes, pero hoy en toda África del Norte, un área más grande que los Estados Unidos, está en máxima alerta. No que Al-Qaeda está derrotado o yendo sin rumbo, entonces no es el interlocutor, pero aquí está en el discurso previo podemos identificar la fuente. ¿Sí? Y tenemos otros casos en los que creo que en realidad es conocimiento general como fuente, como este. ¿Sí? Está hablando de la celebración de la Virgen de Guadalupe en México. No es justo que esta gente pueda bloquear calles, ir dejando basura, alterar la tranquilidad. Pero uno es el malvado si dice algo en su contra. Pues, ¿qué podemos hacer? Lo más lamentable es que los medios pondrán las mañanitas desde la basílica. Y pregunto, ¿para qué? ¿No que México era un país laico? Entonces, se supone que todos sabemos que México es un país laico. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso respecto al primer valor, ¿no? De evidencia indirecta, entonces la fuente puede ser el interlocutor, puede ser una tercera persona, puede ser conocimiento general. Ahora, respecto al otro valor, el B, ¿sí? He dicho que tenemos, creo, estas dos posibilidades, que sea evidencia directa sensorial y había dicho indirecta por inferencia. Entonces voy a ilustrarlas. Este caso que vamos a ver es de evidencia directa sensorial, me parece. Perdón, no es un caso nuevo, es el que hemos visto ya, para no prolongarlo, de el doctor, ¿sí? Que ve que sí puede hacer del 1. Y este caso de evidencia indirecta por inferencia de razonamiento. Aquí está una amiga diciendo, perdón, no he dicho, pero en este corpus del español son todo ejemplos de blogs y de páginas web. Entonces no son orales, son de internet, pero en los corpus sociolingüísticos que tenemos de español de México no aparece, ya ven por qué, ¿verdad?, esta construcción. ¿Sí? Bueno, entonces aquí una persona, el emisor está consolando, digamos, a una persona, a una mujer a la que dejó el novio, ¿no? Me parece que le dejó por la amiga. Bueno, te dijo muy claro que en su vida no hay espacio para ti. Tú ya no sigas haciendo espacio para él en la tuya. Olvidarlo y dejar de amarlo de un día para otro es imposible, pero lo que sí puedes hacer es aceptar que eso ya se acabó, cerrar el capítulo y seguir adelante, como él lo está haciendo con tu ex amiga. No que no tenía tiempo, eso eran unos emoticonos, ¿sí? En fin, ¿sí? Entonces hay una inferencia, ¿sí? Pues si está con tu amiga es que sí tenía tiempo, ¿no? Y a ti te había dicho que no tenía tiempo y por eso no podías seguir contigo, ¿sí? Bueno, entonces esos serían ejemplos de los dos valores y las posibilidades que tenemos en ellas. Ahora, he dicho al principio que creo que estos dos valores que acabamos de recorrer, digamos, conforman el significado convencional de esta interrogativa, de esta construcción.
Si esto es cierto, si estos son los dos valores que conforman el significado convencional, esperaríamos, o eso esperaría, estas dos cosas. La primera, que si en el contexto discursivo, o por lo menos al que tenemos acceso, pero en el contexto discursivo no aparece la información respecto a la fuente directa y a la evidencia, entonces cuando aparece no que, ¿sí?, nos obligue a interpretarlo así. ¿Sí? Esperaríamos esto y esperaríamos, ¿sí?, que si en el contexto discursivo hay información incompatible con el significado que codifica no que, el enunciado sea inadecuado. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que se ocurre, a ver qué les parece. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, la primera cosa, ¿sí?, esperamos que si tenemos un contexto discursivo en el que no tenemos en realidad información de si alguien dijo eso y de si hay evidencia contraria, esto se interpreta de esta manera. Voy a leer el ejemplo y lo comentamos. La Secretaría de Hacienda ajustó de 3,5 a 3,1% su estimación de crecimiento económico para 2013, después de que el INEGI informó que el Producto Interno Bruto del país creció 0,8% en el primer trimestre del año. ¿No que navegábamos con viento en popa? ¿Sí? Creo que solo con no que navegábamos con el viento en popa, ¿sí?, sin tener información certera, sí, estamos obligados a interpretar, ¿verdad?, que nos alguien había dicho, el gobierno, quien sea, ¿sí?, que navegábamos con el viento en popa, y además que los datos estos económicos que se han recorrido están apuntando en lo contrario, aunque no sepamos de economía o no hayamos prestado ahora atención. ¿Sí? Creo que esto es, necesitamos interpretar que ese es el caso si el hablante nos dice no que navegábamos con el viento en popa. Bueno, y el segundo punto, como decía, es, bueno, si este significado, estos dos valores son convencionales, esperaríamos que si en el contexto discursivo hay información incompatible con este significado, pues sea extraño que usemos esta expresión. ¿Sí? Y para esto, claro, voy a datos creados con un contexto. Entonces, supongamos esto es, entre corchetes, mi contexto, ¿sí? Me has dicho que llovía, estamos en casa, sí, tú me has dicho que llovía y que ibas a salir a la calle. Sales y regresas completamente seco. Y yo puedo decirte, ¿no que llovía? ¿Sí? Creo, bueno, hablantes mexicanos me confirmarán, yo obviamente no tengo el no que llovía más que por contagio. ¿Sí? Entonces, se daban las dos condiciones. ¿Sí? Ahora, voy a modificar la primera de ellas, nuestra condición A, bueno, este valor A. ¿Sí? Ahora tú llegas a mi casa, yo estoy en mi casa y tú llegas a mi casa, no habíamos estado juntos, no habíamos hablado del tiempo, yo tampoco había salido de casa, tú llegas a mi casa y vienes seco. ¿Sí? Yo no puedo decirte, ¿no que llovía? ¿Okay? No tengo primera condición. ¿Sí? Bueno, puedo decirte, ¿no llovía? ¿Okay? Y puedo decirte, ¿no llueve? ¿Sí? Porque yo creía que llovía. ¿Sí? Entonces creo que ahí está el contraste entre tener solo la creencia de que llovía, que licencia no llovía, o el contenido evidencial, reportativo, alguien dijo que llovía, en este contexto dialógico típicamente tú, pero no necesariamente. ¿Sí? Puedo volver a modificar esto intentando entonces ahora que no se cumpla en el contexto que les voy a dar la condición B, ¿sí? O no sé si es condición, el valor B. ¿Sí? Este es nuestro contexto ahora. Me has dicho que llovía, estamos juntos en casa, ¿sí? Y tú me habías dicho que llovía y que ibas a salir a la calle. Habíamos hablado de eso. Ya te vas y regresas, ahora regresas mojado. ¿Sí? Entonces, yo viendo que estás mojado, tampoco es adecuado que diga no que llovía, ¿okay? Porque la evidencia es de que llovía, estás mojado. ¿Sí? Puedo decir, digamos lo contrario, ¿no? Que hacía sol si no me hubieras dicho que llovía, pero en fin, ya ven por dónde voy. De nuevo, sí puedo decir llovía, ¿okay? Al ver que estás mojado, pero no que llovía. ¿Sí? Bueno, entonces, de nuevo, la idea de estos contrastes o crear y modificar los contextos en los que no puedo decir no que llovía, los que resulta adecuado o inadecuado decir no que llovía es tratar de convencerles de que estos dos valores conforman el significado que está convencionalmente asociado a no que llovía, es decir, en el contexto en el que usas no que llovía, estos son sus dos valores. No solo es compatible con ellos, sino que los acarrea si quieren. ¿Sí?
Bueno, y ya unos cuantos, creo que he corrido mucho, pero está bien para ser la última, ¿no? 2 o 3 rasgos más que no les van a sorprender mucho, pero bueno, que vamos a mencionar, ¿sí? Otros rasgos, entonces. El primero de ellas es que no tiene por qué aparecer la oración completa, ¿sí? Pueden aparecer algunos de sus constituyentes, ¿sí? No que mucha fe, estaba hablando de que la otra se comportaba de forma de acuerdo a la fe que teóricamente predicaba, ¿no? No que mucha fe, ¿dónde está tu fe ahora? ¿Sí? Incluso dicen cosas como no que no, no que sí, ¿okay? Con relativa frecuencia. ¿Sí? Bueno, otro de los rasgos que tampoco les sorprenderá mucho seguramente es que el resto de la oración, o sea, la P, digamos, ¿sí? No se presenta como una oración interrogativa, se presenta formalmente, prácticamente como una oración declarativa, no tiene inversión sujeto-verbo y creo que no puede tenerla, ¿sí? Entonces, no que México era un país laico, pero creo que no puede ser, no que era México un país laico. No estoy segura, por eso ahí ustedes dirán. No era que México, creo que tampoco usan el era en medio. El no que está fijado aquí. Sí, no tiene el verbo en medio. Sí, por lo que nos dijiste, en tu caso sí. Ajá, sí, pero no aquí, ¿no? Mientras que, claro, en las otras, sin el no que, en las neutras o incluso en la negativa, que no es neutra, ¿verdad? ¿Es México un país laico? ¿No es México un país laico? ¿No era México un país laico? Podemos tener con y sin inversión, ¿sí? Otro rasgo que tampoco les sorprenderá, ¿sí? Es que este no pues es completamente externo, ¿sí? No que México era un país laico, si metemos términos de polaridad, ¿sí? Funciona el también, pero no el tampoco, ¿sí? O sea, ese no licencia el tampoco, creo. No que México es también un país laico, bueno, tendría que estar satisfecha esa presuposición, ¿verdad? Pero si está satisfecha, España es un país laico, digamos. ¿Sí? No que México es también un país laico, o no que México es tampoco un país laico. No funciona, ¿sí? No tenemos alcance sobre ese tampoco, digamos, con esa negación. Pero no que México no es tampoco un país laico, de nuevo hay que crear el contexto en el que esté la presuposición negativa satisfecha, pero es posible, ¿no? Y por último, cosa que les sorprenderá seguramente menos, ya casi voy a terminar, es que el tiempo o la forma verbal que más aparece es el imperfecto, ¿sí? No es el único, tenemos ahí un presente, ¿sí? No que no había narcos en el DF, no que no hay crimen organizado, ¿sí? Pero no he encontrado pretéritos, aunque también debo decir que, lo digo porque María Marta nos enseñó algún ejemplo con pretéritos, pero hay también, es cierto que hay muy poquitos datos en corpus, ¿sí? Bueno, una última cosa un par de cosas antes de ya concluir. Una es, de nuevo, yo soy muy ignorante en estas cuestiones de evidencialidad, pero al empezar a leer vi que había un cierto debate, que si las evidenciales no aparecían interrogativas, que sí que aparecen, aunque prefieren declarativas, bueno, no sé, según datos por lo menos que presenta San Roque y compañía, pues sí aparecen. Lo que sí encuentro que se dice repetidamente es que las evidenciales en construcciones interrogativas dan lugar frecuentemente a valores pragmáticos, como desacuerdo, sorpresa, acusación de mentir, reproche, etcétera, que ya nos ha salido aquí en más de una ponencia, creo, y también que se emplean con frecuencia en interrogativas retóricas, ¿sí? Lo que yo querría decir, ¿sí? La forma en la que yo encajaría esto es que, bueno, lo que les he mostrado, si les he convencido, yo sigo pensando que sí funciona, es un valor convencional, ¿sí? Y este valor convencional de conflicto entre estos dos contenidos, digamos, uno y el contrario, la evidencia, en el conflicto entre la evidencia indirecta referida y la evidencia personal, ¿sí? De ese conflicto, que eso es lo que está convencionalizado, surgen, ¿sí? Varios posibles valores, eso sí, contextualmente determinados, ¿sí? Que tienen probablemente en común algún efecto, ¿no? De coste, peligro, etcétera, o para el interlocutor, si él es la fuente, o para la fuente, sea la que sea, que podrán ser, sí, reproche, acusación, desmentido, cuestionamiento, o sea, según lo que tengamos, pero que todos estos surgen porque son compatibles, bueno, surgen a partir de este significado convencional y otros elementos del contexto que podríamos intentar concretar, ¿no? Bueno, entonces eso era más o menos, creo, todo lo que les quería contar. Mi conclusión un poco es esta, ¿no? Que pues sí, este análisis
describe lo que está haciendo no que en español mexicano, por lo menos en español mexicano. Creo que es una construcción interrogativa marcada con valor evidencial. Del mirativo no estoy segura, o sea, ayer me atrajo la idea del mirativo, de que el segundo valor, como decía Marta, fuera mirativo. Luego, no pensando en eso, luego si tenemos tiempo les puedo consultar de un contraste y a ver qué les parece, ¿sí? Creo que estos dos valores de significado conforman al significado convencional, como he tratado de decirles. Y la última pregunta, de nuevo desde la ignorancia de toda esta tradición bibliográfica sobre la evidencialidad, ¿no? Pero es como empezábamos diciendo desde la primera presentación. Bueno, se habla de lenguas que codifican en su gramática o que tienen en su gramática evidencialidad, y casi parece que solo la gramática sea la morfología cuando hablamos de evidencialidad, ¿no? Y de alguna forma, pues también pensamos, creo la mayor parte aquí, que pues obviamente la gramática no es solo la morfología. Entonces, ¿hasta qué punto podemos pensar, ¿no?, en que esto también forma parte de la gramática, en el sentido de que tenemos un paradigma de construcciones interrogativas, ¿no?, que de nuevo son diferenciadas unas por otras por valores de este tipo? Por ejemplo, en este caso, el valor evidencial. Y con eso termino. Gracias. Tenemos 3 minutitos. ¿Se partió únicamente del no que o se fue un poquito para atrás? Porque lo reportativo tal vez podría ser de no decías que no tenías dinero y ya te estás comiendo tu tonta. O sea, es posible, yo creo que en todas las variantes del español, ¿verdad?, puedes construir una interrogativa que claramente está haciendo alusión a la fuente, diciendo no decías que, ¿sí? Creo que no es lo mismo el no que el no decías que ahora. O sea, creo que el no que de verdad ahora tiene esas condiciones. Por ejemplo, lo que pensaba es, si tú me dices, bueno, no decías que, yo qué sé, no decías que iba a llover, y yo respondo no, estoy negando el decías, no. ¿Sí? ¿No dijiste que iba a llover? No, no dije que iba a llover, ¿sí? Pero no que iba a llover, ¿sí? No que iba a llover, si yo respondo no, no estoy negando el dije que iba a llover. ¿Sí? Entonces esa es para mí una indicación de que no está solo, digamos, fonéticamente no visible el verbo, no está solo elidido, sí, no es elipsis, pues. Sí, creo que no es elipsis, creo que ya es una construcción. Perdón, aquí adelante. Ahora que veía este ejercicio de inversiones que hiciste, me vino a la mente un qué no. ¿Qué no dijiste? ¿Qué no ibas a llegar tarde hoy? ¿Qué no estabas estudiando? Que además también funciona con imperfecto. Y que me hace pensar que es todavía más contextual, porque no funciona para el ejemplo que tenías de texto escrito sobre México al inicio. No que México era, no sé. O sea, un país laico. Exacto. Que no México era un país laico. Ahí no queda. Bueno, pero pues, en todos los demás que son todavía más contextuales, esa inversión de que no ibas a llegar tarde hoy, que no estabas estudiando. Posiblemente sea para el interlocutor, probablemente. referido con arte. Gracias, súper. Ya tenemos más trabajo, Marianela. Ajá. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Dudo por esto de si la gramaticalización de tu contenido B, ¿no? O sea, la convencionalización del contenido B. Bueno, justamente es muy contextual, mientras que el otro, salvo ahí, en que no, ahí me parece que sí están los dos sentidos, que son que hay una evidencialidad que es explícita, que es al otro, ¿no? El interlocutor es la voz que está siendo retomada, ¿no? No sé, por ahí. Sí, o sea, en ese caso no había pensado. ¿La diferencia no era qué? Sí, yo no uso ninguno de los dos. Creo que en México no era que. Yo busqué por no era que y me apareció un dato, pues un corpus de 2 billones de palabras y de página y de web, o sea que tampoco de dónde es el autor siempre está un poco en entredicho, ¿no? Aunque teóricamente son páginas. Entonces no sé, creo que no usan, no era que, como nos contaste que lo usaban en Argentina, exacto, sí, pero probablemente sea el... Que no también. Una última pregunta. Pedro. Me ha parecido muy bonito.
Gracias. La pregunta que se me ocurre es, has mencionado en algunos casos la interrogación retórica. Y entonces, ¿hasta qué punto este sería un tipo de interrogación retórica o no? Y no sé si por el tipo de datos puedes tener acceso a si hay reacción por parte del interlocutor, o si la reacción es más bien una justificación o si más bien es una respuesta. Sí, sí lo he pensado, no tengo los datos, de nuevo no tenemos un corpus de Valesco aquí, lo echamos mucho de menos porque en las entrevistas sociolingüísticas no se da. Entonces sí, es una de las preguntas que me gustaría ver, o sea, mi intuición de hablante que no usa no que, ¿no? Pues, o sea, que no, tampoco me lo tomes muy literal, es que no sé en qué proporción funciona de las dos maneras, que a veces pide confirmación y que a veces no pide confirmación, ¿no? Simplemente continúas tu discurso, o bueno, no sé si buscas una, digamos, visualmente una confirmación, pero no verbal, ¿no? Yo, o sea, si tuviera que, digamos, que hacer una hipótesis, justo creo que puede tener que ver ahí otra vez con el peso, ¿no? de la evidencia frente al peso de no sé cómo decir, el peso epistémico, cuando te creíste lo que te dijo y cómo de fuerte es la evidencia que estás viendo ahora, ¿no? O sea, hay veces donde, sí, ahí es donde creo que entran los valores en que lo interpretemos más como un reproche, no me mentiste, ¿no? No que no ibas a venir, y pues sí viniste, ¿no? O como algo que me puedes explicar, ¿no? No entiendo muy bien este conflicto, explícame. Creo que ahí están esos matices, pero sí es una de las preguntas que me gustaría mucho tener datos para resolver y no los tengo. Sí, gracias. Gracias. Ni se muevan, ni crean que ya se van. Hay cositas, pero muchísimas gracias. Cositas chiquitas. La primera es que habría, evidentemente, la intención de publicar. Bueno, más bien es una pregunta. Si ustedes consideran que valdría la pena sacar un volumen como consecuencia de todo esto, yo creo que hemos abierto una buena cantidad de nuevas preguntas, contrastan con lo que hicimos en Journal of Pragmatics y creo que abrimos otros callejones que, sin ser una lengua evidencial, se abren justamente porque no es una lengua evidencial. Y bueno, entonces la idea sería que si ustedes nomás hacen así poquito, para mí es suficiente como para decir que evidentemente los voy a molestar. Y que lo haríamos con todas las de la ley, como siempre se hace, se manda a revisores, se manda a evaluación ciega y ya veremos a cuánto nos reprueban y a cuánto nos pasan, pero con la idea de sacar un volumen que fuera editado por la UAC y por la UNAM. Así que el primer agradecimiento es para la UAC y para la UNAM, que nos facilitaron todo esto. El segundo, sin duda, es para todos ustedes, que ha sido, yo no sé ustedes, yo me la he pasado de maravilla, ha sido un ambiente precioso, sin dejar de ser críticos, todos hemos sido constructivos y eso se agradece muchísimo. Creo que podemos de la misma manera evaluar lo que logramos escribir y sacar un volumen bonito, ojalá que lo logremos. Así que de veras, gracias. El otro agradecimiento es mucho más puntual y es, creo yo, mucho más importante, y le voy a pedir a Fer y a Vicky y a Mariana y a Anita. ¿Dónde está Anita? Se fueron. Ahí están, pónganse de pie porque esos son los del lado de la UNAM. Pero bueno, qué decir, nos solucionaron todo, pero nada de esto, absolutamente nada hubiera existido si no hubieran estado en Querétaro generando toda la página web, el programa y todo eso, a Patti, a Leti. ¿Dónde están? Me faltan dos. ¿Dónde está Sandra? Ay, se fue Sandra y me está faltando Abby, que tampoco vino. Esos normalmente van más temprano a la cantina. Entonces ya no llegaron al agradecimiento, pero trabajaron muchísimo por ejemplo, ya no imprimimos programa porque no era necesario. Todo el mundo lo tenía en mente y lo tenía a la mano y lo hicieron y lo cambiamos 30 veces hasta que nos quedó justo como queríamos. En fin, estoy hablando como si yo agradeciera cuando somos Juliana y yo. Esa es la parte UAC, esta es la parte UNAM y es muy fácil colaborar, lo hemos hecho varias veces y muchas gracias. La última información, no, hay dos cosas más. Tenemos dos celebraciones, inmediatamente saldremos aquí al patio a congelarnos. La UNAM prohíbe tener alcohol,
todo el mundo bebe, pero no se puede beber dentro de la universidad. Entonces tenemos un mínimo brindis que espero disfruten. Y luego hay una invitación abierta a irnos a bailar rumba, al mamarrumba en las calles de Querétaro, y todo aquel que no vaya no publica. No, en serio, la invitación, ojalá, si se les antoja, por ahí de las 9 estaremos por allá. Y si no, no importa. Aquí ya bailamos y bailamos muy bien y no saben cuánto gusto y agradecimiento hay en esto. Así que muchísimas gracias.